mucho más cómodo. Génesis 27 al 29, dice lo siguiente: Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras: el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que dé la riqueza de la tierra, te dé trigo y vino en abundancia. Que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones. Que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Tenemos a Jacob, que fraudió a su hermano para obtener la bendición de su padre. Entonces, si usted recuerda la historia, la mamá le dijo: ¿sabes qué? Van a bendecir a tu hermano, vamos a preparar un cabrito, con las pieles del cabrito te vas a poner en los brazos para cuando te toque tu padre no sepa quién eres, porque dice la palabra que Jacob era lampiño, pero Esaú era muy velludo y era pelirrojo. De ahí que a su pueblo se le llamó Edom, que significa rojo. Quiero entender que mucha de su descendencia eran precisamente personas pelirrojas. Y Jacob logró su cometido de atraer la bendición de su padre. Y si vamos a Génesis 27, 34 al 40, después de que sucede la bendición, llega Esaú corriendo con la casa que traía para preparar la casa con Z, la comida para su padre. Y se dio cuenta que le habían robado el tesoro, y no se dio cuenta. Y le contestó: al escuchar a Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador, y lleno de amargura le dijo: Padre mío, te ruego que a mí también me bendigas. Pero Isaac le respondió: tu hermano vino y me engañó, y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, replicó Esaú. Ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. ¿No te queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió: ya lo he puesto por señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos tuyos. Lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió: ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo: vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes te librarás de su opresión. Una palabra que nosotros demos como padres a nuestros hijos puede marcar su corazón y puede definir su futuro. Jacob sabía, y la mamá de Jacob sabía, si recordamos la historia, Jacob era el consentido de su mamá, Esaú era el consentido de su papá, y la mamá sabía que cuando el padre daba esta bendición había un poder. Había una gracia que se iba a depositar sobre aquel que recibiera la bendición. Y si leemos todo el capítulo nos daremos cuenta que a la mamá no le importó, porque ella deseaba lo mejor para Jacob, que era su consentido. Triste porque pues al otro lo hizo menos, pero a su consentido ella quería darle lo mejor que tenía. Y Jacob engañó a su padre para tomar esa bendición. Y mientras leía esta palabra me dio risa el saber que ahora Esaú reclama los derechos cuando más atrás, si leemos, él mismo había entregado. No le importaba en un principio la bendición de su padre. Entonces tenemos a un hijo al que sí le importaba, a un hijo al que le importó hasta que la había perdido. Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿verdad? Se sabe en ese dicho. Y te haría esta pregunta: ¿qué palabras le has dado a tus hijos? ¿Cuántos padres hay en este lugar? Padres físicos primeramente. Padres físicos. Padres o madres físicos, ¿ok? Padres o madres.
Nada más, y los de acá, todos, levanten su mano, padres o madres. Y si a lo mejor no eres papá o mamá físicamente, a lo mejor lo eres espiritualmente. La Biblia nos enseña que aquel que guía a una persona, la cuida, la forma espiritualmente, es un padre en lo espiritual. Para el pueblo de Israel, la bendición del padre era sumamente importante porque marcaba la vida de sus hijos, marcaba su futuro. Cuando un bebé es presentado, ustedes saben que tenemos la costumbre de orar por ellos, de pedir dirección a Dios, y durante la semana, cuando sé que va a haber la presentación de un bebé, estoy diciendo: Señor, por favor, ayúdame, dame una palabra especial para esta criatura. ¿Por qué? Porque aquí entendemos que cuando Dios nos da una dirección es más fácil encaminar a nuestros hijos. No empezamos de cero. El primogénito para el pueblo de Israel era doblemente bendecido. ¿Por qué? Porque tenía la responsabilidad de en un futuro ver por los padres y los hermanos menores. Si realmente dimensionáramos el poder de nuestra boca, cuidaríamos muchísimo lo que sale de ella. Un hijo que siempre ha escuchado: eres un vago, bueno para nada. Eres un vago, bueno para nada. Eres un flojo, ¿qué va a ser? Un vago y un bueno para nada. ¿Por qué? Porque nuestras palabras tienen la capacidad de construir o destruir en la vida de nuestros hijos, porque somos la principal y primera influencia para nuestros hijos. Aquello que quieras ver en tus hijos, tienes que empezar a construirlo, y la forma en la que lo construyes es a través de tu boca. Leía una frase, fui a una escuela de Beni, donde le dan las asesorías por la tarde, y decía: los hijos más exitosos son aquellos que tienen más atención de los padres. Y concuerdo con ello, pero también creo que los hijos exitosos son aquellos hijos de padres que pronuncian las palabras correctas. Las palabras que salen de nuestra boca son el agua y el fertilizante que desarrollan nuestros hijos. Seguramente tendrás palabras guardadas en lo profundo de tu mente y de tu corazón que te dijeron tus padres, tanto buenas como malas. Y te puedo asegurar que te habrán dicho un montón de cosas, más los que estuvimos en la escuela en aquellos ayeres. Ahora le pusieron nombre el bullying, pero anteriormente el bullying era libre, ¿verdad? El moreno era el negro, el güero era el güero, ¿eh? El que olía feo era el bacteria, y teníamos una capacidad para poner apodos, para decirle cosas a los demás. El bullying era abierto, y crecimos con esta posibilidad. Incluso hay apodos que se nos quedaron de toda la vida, amigos que se les quedó el apodo de toda la vida. Recuerdo a un compañero, en aquellos entonces no se usaban los boxers, y empezaron a ponerse de moda en el rancho. ¿No se acuerdan ustedes de una moda que los calzones estaban arriba y los pantalones abajo, ¿verdad? Entonces a ese compañero lo bautizamos como el boxer. Hoy en día es un conocido cardiólogo, y ¿cómo creen que le decimos? El boxer. Será cardiólogo, será lo que sea, pero es el boxer. Entonces hay apodos que se nos quedan, pero sin lugar a dudas las cosas que más marcan nuestra vida son las que nos dicen nuestros padres. Si entendiéramos como papás nuevamente ese poder, alentaríamos a nuestros hijos a reconocer y desarrollar sus talentos, a creerse de lo que pueden ser capaces, y así como a utilizar las palabras correctas para alentarlos. Y sabes, quiero aprovechar para pedirte perdón. Entiendo que al estar aquí soy también padre espiritual, y quiero aprovechar para pedirte perdón si algún día
te he dicho alguna palabra que no fue correcta. También soy humano, cometo errores y quiero pedirte perdón por ello. Cuando estaba desarrollando esta palabra, ahora sí que vienen muchas cosas a la mente y dice, Señor, ¿cómo me equivoqué en hacer eso? ¿Por qué como cristianos no decimos palabras altisonantes o maldecimos? Una pregunta que me hicieron mis hijos. ¿Y por qué no lo hacemos? Son de esas preguntas que te ponen a pensar, que parecen muy obvias, pero realmente ¿por qué no lo hacemos? Porque entendemos el poder que tiene nuestra boca. Podemos impulsar con nuestra boca, pero también podemos liquidar con ella a quien más amamos. Una de las palabras que más marcó mi corazón vino de uno de mis pastores. Cuando me estaban ungiendo como pastor, y guardo ese momento especial, él me dijo, yo pastoreé a cientos, pero tú vas a pastorear a miles. Y con los años voy avanzando y digo, bueno, no se ha cumplido esa palabra todavía, señal que tengo todavía tiempo para estar trabajando en ello. A veces me desanimo, a veces me canso, pero digo, Señor, la meta no está cumplida, tengo un propósito. Y esa palabra me motiva a seguir trabajando y entender que aunque se vea difícil, la meta no está cumplida. ¿Qué poder tienen las palabras cuando son bien dichas? Recuerdo que la primera palabra que tuvimos como iglesia fue manzana de oro y perla preciosa. Son las palabras dichas a tiempo. Usted lo puede encontrar en el libro de Proverbios 25, si no recuerdo mal. Dios no vendrá personalmente a hablarnos, pero va a utilizar a nuestras autoridades para bendecirnos e impulsarnos. Hay un término que está muy de moda, que es la PNL. ¿Sabe usted lo que es la PNL? A los psicólogos no se vale que opinen, ¿ok? Ellos sí se la saben. Programación neurolingüística, que el significado es una forma de cambiar los pensamientos y los hábitos de una persona para que sean exitosos por medio de técnicas de percepción, comportamiento y comunicación. Es un enfoque pseudocientífico basado en conexiones neuronales, específicamente en cómo procesan el lenguaje. En pocas palabras, aprender a desarrollar el potencial de las personas a través de una comunicación adecuada. Si nosotros entendiéramos el poder de nuestras palabras, hablaríamos de una forma diferente. ¿Qué palabras recuerdas que te hayan dicho tus padres en un sentido positivo o negativo a tu percepción? ¿Alguien recuerda alguna? ¿Cuál? Ok, ahí. Y me consta, mi mamá ya se siente, tomó esa palabra. Recuerdo que un día mi papá le preguntó, ¿qué es lo que te gustó de mí? Y mi mamá le dijo, tu buen gusto. Entonces, ella tomó esa palabra, la abrazó porque vino de mamá. ¿Alguien más recuerda alguna palabra de papá? De papá, perdón. ¿Alguien más que recuerde una palabra? ¿A nadie? Dios mío, ¿a nadie le dijeron nada? ¿Quién levanta su mano? ¿La censuran? Ok, se vale decirla, tanto bueno como malo. Vamos a estar trabajando en eso. Defiende la razón, ok. Un sentimiento que se queda marcado. Personalmente mi papá siempre me dijo, un hombre tiene palabra. Si usted dijo sí, lo va a hacer. Pero papá, que mira, usted se comprometió a hacerlo, sí, entonces lo va a hacer.
porque un hombre tiene palabra y usted es un hombre. Entonces fue una cosa que se me quedó muy marcada, y entonces yo le digo a mi esposa, es que me comprometí a hacerlo y lo tengo que hacer porque tengo palabra. ¿Ok? Alguien que recuerde una palabra que le hayan dado en casa. Nadie aquí tuvo. Hugo. Que no te humillara nadie. Ok, son palabras que se quedan en nuestra mente. ¿Alguien más que recuerde algo que le enseñaron sus padres? Anaí. Eres muy inteligente, puedes hacer lo que tú quieras. Yo recuerdo un poco la historia de mi hermana. Mi hermana estaba queriendo estudiar algo del área médica y intentó entrar a medicina, intentó entrar a odontología, intentó entrar a enfermería, y mi papá le dijo: mi hija, por favor, déjate de cosas, tú eres maestra. Es más, hasta el día del maestro naciste. Y cuando ella abrazó esa palabra, se la creyó. Hoy en día tiene doctorado en docencia. Entonces lo ha creído. Cipriano, nunca salgas de la casa sin pedir la bendición de Dios. Excelente. Y hay palabras que muchas veces nos dicen también en casa, que terminan por detenernos, que no nos dejan avanzar. Y el primer paso para eliminar el efecto de esas palabras negativas es perdonar. Mi papá me decía: a mí tú tienes arranque de caballo fino y trotar de burro. Y era su palabra. Empieza siempre las cosas con mucha enjundia, pero después te desanimas. Y era una palabra que me decía mi papá. Recuerdo una vez de mis primeros conciertos masivos ahí en la plaza pública de mi pueblo, que nos tocó ministrar la alabanza, y mucha gente se empezó a acercar y a decirme qué padre estuvo la alabanza. Yo tendría 15 años, 14, 15 años. Qué padre, una bendición lo que pasó. Y mi papá se acerca y les dice: hey, no le digan nada. Y pues la gente se sacó de onda. Ya dicen: es que si le empiezan a decir esas cosas, él se la va a creer. Y entiendo que mi papá lo quiso hacer por hacerme un bien, pero en vez de ayudar a mi autoestima, terminó por hacerme daño. Y fue algo que se me quedó grabado. Y sinceramente, durante los años me ha costado mucho recibir los halagos, porque esa palabra viene a mi corazón. Y cuando estaba preparando esto, yo pensaba y decía: papá, te perdono por esto que hiciste. Sé que lo hiciste pensando en mi bien, pero terminó por dañarme. Incluso hay cosas que los papás no nos las hacen por nuestro bien, que estamos enojados y hacemos con nuestros hijos, nos equivocamos, y a veces las hacemos conscientes también, y marcamos la vida de nuestros hijos. Y sabes, muchos de nosotros estamos detenidos en áreas en nuestra vida porque no hemos decidido perdonar esas palabras. El mundo pudo habernos hecho muchas cosas, pero lo que realmente nos dolió, lo que realmente nos lastimó, fue lo que nos hicieron nuestros padres, lo que sucedió en casa. La mayoría de los casos de violaciones se dan dentro de la familia, por personas cercanas, y son situaciones que marcan nuestra vida fuertemente. Y muchos de nosotros estamos detenidos por esas situaciones, y lo que Dios me decía: es necesario que puedas perdonar, porque esas palabras, esos actos, esas situaciones terminaron por marcar tu vida. Por eso es que te estoy pidiendo que recuerdes esos momentos. Mi mamá tiene una forma muy curiosa de chiquear.
Ay, qué bonito mi papá, me dice mi mamá siempre. Siempre que me ve, desde que tengo uso de razón, hasta ahorita que ya estoy viejote y grandote, es la forma en la que mi mamá me chiquea. Y me dio mucha risa el otro día que Benny estaba chiqueando a uno de los perritos que tenemos, y lo estaba chiqueando como yo lo chiqueo a él. Y ay, qué bonita esta gorda, jíjale chumarre, tan bonita. Y él lo estaba haciendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque lo que hacemos como padres termina por marcar la vida de nuestros hijos de tal forma que repiten los patrones que nosotros les enseñamos. ¿Y sabes por qué lo de que el hombre tiene palabra marcó mi corazón? Porque yo vi que mi papá tenía palabra. Si bien la palabra fue fuerte, su ejemplo fue más fuerte para conmigo. Porque a veces podemos decir un montón de cosas, ¿verdad? Hijo, levántate temprano, llega temprano. Y como papás no lo hacemos, pues no enseñamos nada. Son palabras vacías. Pero el poder de las palabras viene cuando están llenas de verdad. Y es que a veces hay cosas que decimos que son verdad, pero que no están bien dichas. Es que eres un flojo, siempre es lo mismo, nunca te levantas. Y efectivamente el hijo sí es flojo. Pero quizá no lograremos el efecto que queremos si lo decimos de esa manera. Podríamos lograr un mejor efecto si le dijéramos: hijo, yo sé que te puedes levantar más temprano. Al que madruga Dios le ayuda. Pero nos gana el temperamento, nos gana el coraje y tenemos una facilidad para abrir nuestra boca. Y ahora viene lo contrario. ¿Qué palabras le has dicho a tus hijos que han marcado su vida? ¿Cuáles palabras tendrás que pedirle perdón a tus hijos como papá? Y decirle: hijo, perdóname porque me pasé de la raya. Me ganó el coraje, me ganó la calentura, te dije esto, discúlpame. Mateo 3, 16 y 17, por favor. Capítulo 3, verso 16 y 17. Dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Imagínate qué tan importante es la bendición del Padre, que el mismo Jesús, Hijo de Dios, tuvo que recibir esas palabras de lo alto. El día que Él se bautizó, cuando va saliendo del agua, dice que se abre el cielo, porque su padre, si bien en la tierra había sido criado por José, su padre estaba en el cielo. Y cuando Él dio ese paso de obediencia, se acerca a Juan y le dice: Juan, bautízame. ¿Cómo crees, Jesús, si tú me tienes que bautizar así? No es necesario que suceda, bautízame. Y cuando sucede, se abre el cielo, ocurre algo maravilloso. Imagínate la gente que estaba en ese lugar escuchando la voz que decía: ese es mi Hijo. Recuerdo cuando era niño, estaba jugando la tercera base, jugaba béisbol. Dieron un batazo muy fuerte y yo me aventé y con reflejos felinos agarré la bola. Y ese día mi papá estaba en la grada y mi papá gritó fuerte, la única voz que se escuchó en el estadio, y dijo: ¡ese es mi hijo! No sabes cómo esas palabras pueden levantar el corazón de ti como hijo. Nunca se me olvida, y van a pasar los años. Y créeme, cada vez que tengo la posibilidad de jugar béisbol,
Y aunque ya no juego la tercera base, estoy ahí y recuerdo esa voz ahí arriba que me dijo: ese es mi hijo. Ese es mi hijo. El orgullo de un padre, la alegría de un padre, el gozo de un padre, es algo que no se puede cambiar en la vida de nosotros. Mateo 17, 4 al 5, ahí adelantito. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Están en el tiempo de la transfiguración. Subieron Jacobo, Juan y Pedro. Vienen Elías y Moisés y se pueden hablar con Jesús. Pedro, sorprendido, aturdido por el momento, dice: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieren, levantaré tres casitas, 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: ¿qué crees? Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido de él. Este es mi hijo. Y a veces nos lo imaginamos así muy solemne, como en las películas de Hollywood, ¿verdad? Este es mi hijo amado. En él tengo complacencia. Ahí está Eddie. ¿O se subió Eddie? A ver, Eddie, dilo para que se vea el efecto más. Ven, pásale. Pásale, Eddie, por favor. La voz que van a escuchar en la película de Hollywood es como la de Eddie. A ver, Eddie, dímelo. A ver, así, con voz de locutor. Este es mi hijo amado. En él tengo complacencia. Muy bien, Eddie, un aplauso para él. Yo le digo a Eddie que debería de hacer voz en off, ¿verdad? O radio, definitivamente tiene una excelente voz. Pero yo me lo imagino más emotivo. Yo me lo imagino como ese sábado en la mañana en el estadio de béisbol. ¡Ese es mi hijo! Me imagino esa voz del cielo que dice: ese es mi hijo, estoy muy complacido con él. Una voz de alegría, una voz de celebración, una voz de gozo que vino del cielo, diciendo: wow, qué orgulloso estoy de ti, Jesús. Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Y agrega algo más. La vez pasada solamente dijo eso, la segunda vez dice: escúchenlo. Ahora no solamente se estaba dirigiendo a Jesús, ahora se estaba dirigiendo a todos los demás. Escúchenlo. Una de las evidencias más claras de que la vida de Jesús estuvo en esta tierra, que Jesús vino a esta tierra, es la reacción que tuvieron los apóstoles. El que aunque tuvieron que entregar su vida, ellos tenían la certeza de que lo que Jesús los había llamado a hacer era correcto. En ese entonces no había un lugar de poder. En ese entonces no había un puesto para hacerse rico. Al contrario, ser cristiano implicaba perder la vida. Implicaba ser perseguido, ser azotado. Y el hecho que estos hombres tuvieran la certeza de que lo que Jesús les había enseñado era correcto, es la mayor prueba de que Jesús existió. No hubiera valido la pena hacerlo, porque no ganaban nada. Estos hombres no tenían nada que ganar, al contrario, todo que perder en esta tierra, pero todo que ganar en el cielo. Y es la prueba más grande que tenemos de que Jesús existió, la vida de estos hombres, porque ellos estuvieron ese día. Jacobo fue decapitado. Pedro, la tradición dicta que fue crucificado y dijo: no, a mí no me crucifiquen como a mi Señor. No soy digno, a mí pónganme al revés, porque yo lo negué.
Y Juan, por más que quisieron matarlo al pobre, lo echaron de una olla de brea, lo mandaron a una isla salina, no lo podían matar porque él iba a morir de viejito. Dios así lo había dicho. Pero esos hombres tenían la certeza porque ellos estuvieron ese día cuando el cielo se abrió y dijo: ese es mi hijo, escúchenlo. Hasta el mismo Jesús recibió palabras que le dieron seguridad, identidad y destino, dadas por su Padre. Si Dios mismo consideró necesario que Jesús la recibiera, ¿cuánto más nosotros tendríamos que hacerlo con nuestros hijos? Y sabes, no se trata de mentirles. Tampoco vamos a decirles algo que no son. Ay, hijo, es que tú eres bien puntual. Y no, o sea, no estás mintiendo. A decirle: hijo, tú puedes ser más puntual. Yo sé que tú tienes la capacidad de ser más puntual. Eso es decirlo de forma correcta. Porque si le dices de la otra, pues yo soy puntual. Me cito a las 7 y llego a las 8, pero yo soy puntual, ¿no? El hombre con más puntualidad de la iglesia es Cristian. Y una vez que tú conoces a la mamá, te das cuenta por qué Cristian es puntual. ¿Eh? ¿Por qué? Porque a Gaby cítala a las 4 y va a estar 10 para las 4. Siempre, porque es algo que se enseña y es lo que le he enseñado a sus hijos. Y es lo que te decía, el efecto del ejemplo. Y hay veces que el ejemplo dice más que 1000 palabras, pero en ese proceso nos olvidamos que las palabras también son importantes. No se trata de mentirle a nuestros hijos, se trata de buscar el rostro de Dios y pedirle dirección para nuestros hijos. De ir con palabras dibujando el destino de ellos. Recuerdo que yo le decía a Karina: Dios te va a usar para hablarle a gente, para estar al frente, para dirigir la alabanza. Y ella: no, a mí me da miedo. No, a mí no me gusta cantar. Y ahí vamos. Y ella está de testigo que se lo sigo diciendo: Karina, Dios te va a usar para estar al frente de una cámara. Y Karina dice: no, yo no. Yo le digo: Karina, Dios te va a usar. Y en ese proceso hemos logrado que ahí vaya. Entre sus papás y nosotros ahí vamos. Y va avanzando, ¿o no, Karina? Ella dice que no, pero sí. Ya sale en un programa de televisión. A lo mejor algunos la han visto por ahí. Entonces ya está en un programa, ahí va poco a poco. Nuestras palabras tienen un poder tremendo en la vida de nuestros hijos. Cuando dibujamos ese futuro en la vida de nuestros hijos, va a ser más fácil que ellos lo encuentren. Cuando lo vean, como en el caso de mi hermana: mija, ¿qué estás haciendo? Estudia para maestra, tú eres maestra. Y durante todo ese tiempo mi papá le decía: tú eres maestra. Mi hermana aferrada a estudiar. A mí me pasó, mi mamá me decía: estudia administración. Y yo: no, yo quiero ser comunicólogo. Estudia administración, me decía mi mamá. Y el primer año que ya estaba desesperado con la escuela, yo dije: le voy a hacer caso a mi mamá, me voy a ir a administración. Y me dice mi papá: no, señor, lo que usted inicia, lo termina. Y uy, bueno, pues ni modo, me aventé los 4 años. Acabé comunicación. ¿Y qué cree que estudié después? Administración. ¿Y cuál cree que ha sido en lo que trabajo? ¿De qué trabajo ahora? De
de administrativo. También soy comunicólogo y bueno, esos 4 años yo pensé que se habían desperdiciado, pero en este momento estoy comunicando contigo. Estoy a través de una cámara. El otro día checábamos a cuántos países estamos llegando, un montón de países que no tengo ni la menor idea por qué están llegando ahí, pero las estadísticas me dicen que estamos llegando allá. En Asia nos están escuchando. No sé por qué, pero alguien nos está escuchando en Asia, alguien supo de nosotros. En buena onda, en buena onda. En Rusia, ¿cuándo teníamos Karina? Rusia, Singapur, era el país. Que en Corea, bueno, en Corea entiendo porque tenemos como cierta conexión por mi hermana que tiene amigos allá. Pero un montón de países. Y digo, gracias Dios porque le hice caso a mi papá que lo que empezara lo terminara. Y estudié comunicación y le hice caso a mi mamá en estudiar administración. Y esa es la forma en la que me gano la vida. ¿Qué fuerza tienen las palabras de nuestros padres? ¿Qué cosas, papás, quisieras decirle a tus hijos, pero como nunca lo hicieron contigo, nunca se las dijiste? Levanten su mano los papás o mamás. Todo lo bueno que has querido decirle a tus hijos, se los has dicho. Es que a mí nunca me enseñaron a ser expresivo, la peor excusa que tenemos los varones sobre todo. Cada vez que yo veo tocar a los chicos acá, a los que han crecido conmigo, cada vez que veo tocar a Vania, digo, esa es mi hija. Cuando veo tocar a Gael, ese es mi hijo. A ti también, Maite. No te me sientas, pero cuando los veo cantar digo, esos son mis hijos. Y allá afuera cuando platican de ellos dicen, los músicos de Paco, he escuchado, esos músicos de Paco tocan parejito. Cada vez que alguien reconoce el esfuerzo de Cristian, yo digo, ese es mi hijo. Cada vez que veo a Fer jugar básquet, esa es mi hija. Y Dios me ha llenado de un montón de hijos. Cuando veo a Benny, que ese niño es muy inteligente, se parece a su papá. Es que lo van a brincar de grado como su papá. Cuando dicen, esa Sammy es muy bonita, como su mamá. Como su mamá. Como su mamá. ¿Qué cosas no has hecho? ¿Qué cosas no has dicho? ¿Qué cosas necesitan tus hijos escuchar? Ponte de pie, por favor. ¿Está tu papá o tu mamá aquí?
O a lo mejor tú traes a tu hijo o a tu hija. Por eso quería que se quedaran los chicos. No sabes el enorme poder que tiene la bendición de papá. Una palabra que yo recuerdo mucho, que marcó mi corazón, fue una palabra que yo escuché de Dios de manera audible y que me dijo: por tus manos va a pasar mucho dinero. Yo me emocioné porque pensé que me lo iba a gastar yo. Esto antes de cuando estaba de chamaco. Estaba en la escuela, estaba estudiando comunicación, no tenía nada que ver. Y una palabra que yo escuché: por tus manos va a pasar mucho dinero. ¿Cuál cree que fue mi primer trabajo? Ejecutivo de un banco. Por mes hacía préstamos, aproximadamente cada mes mi promedio eran 7 millones de pesos. Mucho dinero pasaba por mis manos. No me lo quedaba, pero pasaba mucho dinero por mis manos. Y después de un tiempo, ¿de qué crees que trabajo? En nómina. En nómina, y me toca de repente, ¿sabe qué? Te llegó fulano, te llegó este pago, aquí va, tan, y tampoco me quedó ese dinero. Pero el dinero pasa por mis manos. Y fue una palabra, le dije: Señor, ¿qué razón tenías? Y recuerdo, yo estaba en almacén y yo era muy feliz y yo vivía muy bien, como dice la canción, hasta que te conocí. Y llego y me hablan mis jefes y me dicen: te vamos a cambiar de lugar en el mismo trabajo. Y yo: ay no, ¿por qué? Yo estaba muy feliz en almacén, ¿por qué? Ven y quería irse a trabajar conmigo al almacén, porque como no había mucho que hacer, de repente eran días de trabajo y días que no teníamos nada. ¿Y a cuál área me quieren mandar? El área que nadie quería, que era mucho trabajo. Te vas a ir a nómina y pago. Y yo: ay Dios, ¿por qué? Si yo estaba tan a gusto, ¿por qué permitiste eso? Recuerda, Señor, que ese tiempo yo lo usaba para leer, para prepararme. Y Dios me dijo: ¿te acuerdas de lo que te dije? Que por tus manos iba a pasar ¿qué? Dinero. Y mi esposa me decía: ¿y por qué aceptaste? Porque yo sabía que algún día iba a estar ahí. Porque fue una palabra que yo escuché y que marcó mi corazón. Así es de que, papás, ¿cuántos tienen a sus hijos ahí? Ponte frente. Anel, voltea con tu mamá. Fer, adóptame a esta criaturita de acá. Sé que eres su mamá adoptiva. Alba, véngase por su niño. Y ahí de pasada su nuera también. Gaby, Hugo, allá veo a tu niña atrás. Acércate, Hugo, porque ella también allá tiene a su niño. El primer servicio del 23, oramos por los padres. El último servicio del 23, vamos a orar por los hijos. Pero no solamente ores, quiero que los bendigas. Cuando tú bendices, ven decir, bien decir. Un bien decir para con tus hijos. ¿A
aquellas cosas que no te has atrevido a decirlas. Este es el momento. Vamos a ver si podemos poner algo de música por acá.